Muy bienvenidos sean todos a esta semana número 34 del Taller Bíblico Católico para Principiantes. Vamos a terminar la lección número 18 y estudiaremos las cartas pastorales de San Pablo que escribió a Timoteo, a Tito y a Filemón. Y también veremos la carta a los Hebreos. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te parece provechosa la lección, dale clic al pulgar arriba, suscríbete a este canal de YouTube y compártelo con otros. Te dejo el link en la descripción de este video para que nos sigas en Telegram, donde compartimos material complementario para cada lección. Todo para la mayor gloria de Dios, la salvación de nuestras almas y su mayor servicio. Te invito a guardar un momento de silencio para pensar en Dios. Oración. Señor Altísimo, Dios glorioso, ilumina con tu luz la oscuridad de mi corazón. Concédeme una fe verdadera, una esperanza firme, una caridad perfecta y una humildad profunda, con sabiduría y discernimiento, para que yo pueda hacer lo que de veras es tu santa voluntad. Amén. Señor Espíritu Santo, concédenos la gracia para que este taller bíblico nos ayude a edificar nuestras vidas en las Sagradas Escrituras, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Todo para la mayor gloria de Dios, la salvación de nuestras almas y su mejor servicio. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las cartas pastorales o eclesiales de San Pablo se llaman así por la insistencia que el apóstol pone en las responsabilidades personales y en las funciones públicas que debe tener todo ministro de Jesucristo, dedicado a guardar, guiar y alimentar a las ovejas de las iglesias locales. Las cartas pastorales son 4, 2 a Timoteo, 1 a Tito y otra a Filemón, discípulos suyos. Durante la lección vamos a estar viendo distintas fotografías o pinturas de los papas que hemos tenido en los siglos XX y lo que llevamos del siglo XXI. Comenzamos con el Papa número 256, León XIII. Cartas a Timoteo. Este personaje aparece por primera vez en Hechos capítulo 16, versículo 1 y siguientes. Posiblemente fue convertido por San Pablo en su primera misión a Galacia. El apóstol lo llama verdadero hijo de la fe y amado hijo. Su madre era judía, quien lo educó principalmente, y su padre griego. Conocía las Escrituras desde pequeño. Los hermanos de Listra e Iconio daban buen testimonio de su fervoroso apostolado. Aquí vemos una pintura del Papa número 257, Pío X. Se le conoce como el Papa Santo. Fue canonizado en 1954. Timoteo acompañó a Pablo en varias de sus correrías. En Éfeso se quedó para arreglar asuntos de aquella comunidad y para supervisar su organización y conducta.
Cuando Pablo le escribe desde Roma, le pide que vaya a visitarlo pronto, haciéndose acompañar por Juan Marcos. Pablo le tenía a Timoteo una gran confianza. Prueba de ello es que le confió la responsabilidad de una iglesia importante. Como hombre de Dios, fue exhortado a que imitara a su Señor, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y a que guardara lo que se te ha encomendado. Tenemos aquí una pintura del Papa número 258, Benedicto XV. Se le conoce como el buen samaritano de la humanidad. La primera carta a Timoteo tiene 6 capítulos, distribuidos en un saludo, 2 aspectos doctrinales y una exhortación final. Primero, el saludo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Segundo, el cuerpo de doctrina. Inciso A, responsabilidad de Timoteo. Peligro de los falsos doctores, la función de la verdadera ley, la oración litúrgica y la compostura de las mujeres. Inciso B, papel del episcopado, de los diáconos, de los fieles, de las viudas y de los presbíteros. Los esclavos y los falsos doctores. Inciso C, solemne exhortación a Timoteo. Y número 3, un saludo final. Vemos aquí una pintura del Papa 259, Pío XI, conocido como el Papa de las Misiones. La segunda carta a Timoteo está compuesta por 4 capítulos de esta manera. Primero, saludo, acción de gracias y los favores recibidos de Timoteo, capítulo 1. Segundo, cuerpo de doctrina. Inciso A, sentido de los sufrimientos del apóstol cristiano. Inciso B, lucha contra el peligro de los falsos doctores. Inciso C, prevención contra los peligros de los últimos tiempos. Y número 3, últimas recomendaciones y saludo final en el capítulo 4. Tenemos aquí la pintura del Papa Pío XII, el Papa número 260, considerado el Papa de la Paz. Carta a Tito. Tito, lo mismo que Timoteo, conoció a Cristo gracias a la predicación de Pablo. Para él tiene también el apóstol elogios elocuentes como verdadero hijo en la común fe. Era de origen griego, nacido posiblemente en Antioquía de Siria. Acompañó a Pablo y a Bernabé en Jerusalén. Vemos una fotografía del Papa Juan XXIII, que fue el Papa número 261, conocido como el Papa Bueno. Es curioso que no aparezca el nombre de Tito en Hechos, al menos directamente. Sin embargo, consta que acompañó a Pablo en algunas de sus carrerías y se ganó la confianza del apóstol hasta el punto de que, cuando surgían situaciones difíciles en las comunidades, Pablo les enviaba a Tito como diplomático mediador. Así ocurrió, por ejemplo, en Corinto, en Jerusalén y en la isla de Creta. Vemos aquí una pintura del Papa Pablo VI, que fue el Papa número 262. Pablo VI concluyó el Gran Concilio Vaticano II, iniciado por Juan XXIII. La carta de Tito tiene 3 capítulos cortos. Primero, un saludo, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Segundo, el aspecto doctrinal, institución de presbíteros, contra los falsos doctores, deberes propios de algunos fieles y deberes generales de los fieles.
Y número 3, consejos y saludo final, capítulo 3, versículos del 8 al 15. Vemos aquí una fotografía de Juan Pablo I, que fue el Papa número 263, conocido como el Papa de la Sonrisa. Carta a Filemón. Filemón era discípulo de Pablo y, según parece, le escribió esta carta al mismo tiempo que escribió a los colosenses, los cuales se reunían en su casa. Es una carta simpática que nos demuestra las relaciones personales entre dos apóstoles cristianos. Esta epístola es tan breve que solo tiene 25 versículos, resumidos así. Primero, un saludo con acción de gracias y ruego. Segundo, intercesión en favor de Onésimo para que sea bien recibido. Y tercero, recomendaciones y saludo final. Tenemos aquí una fotografía de San Juan Pablo II, Papa número 264, conocido como el Papa Viajero. Carta a los Hebreos. ¿Quién es el autor de esta carta? Desde antiguo se viene tratando de dilucidar sobre su paternidad. Tradicionalmente se ha atribuido a San Pablo. Hoy los exégetas son de parecer que no es él el autor, sino más bien alguno de sus discípulos o compañeros de predicación, como Bernabé, o Silas, o Apolo, o Clemente Romano. Sea quien sea, el mensaje doctrinal está dentro de la línea del pensamiento paulino, y esta fue sin duda la causa para que a él se le atribuyese. Vemos aquí una pintura del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. En el año 2013 renuncia al cargo. Revive antiguas tradiciones, entre ellas la misa tridentina en latín. Contenido doctrinal de la Carta a los Hebreos. En su aspecto dogmático o doctrinal, el punto fundamental de esta carta es presentar a Cristo como sacerdote sumo y eterno, y a la vez como redentor, tema que el autor lo trata de una forma incomparable. Para ello se sirve especialmente de variados y ajustados textos del Antiguo Testamento. La carta habla también del culto cristiano como muy superior al judío, con el fin de convencer a algunos judeocristianos que añoraban lo que en otro tiempo habían practicado. Vemos aquí una fotografía de nuestro querido Papa Francisco, que es el Papa número 266. Es el primer Papa americano. Y una frase que nos ha dicho es: mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. En su aspecto moral aparecen hermosas advertencias sobre el peligro de la negligencia, incredulidad, inmadurez y apostasía. Distribución de la carta. Los 13 capítulos se pueden distribuir en dos partes. Primera, la superioridad de Cristo, por encima de los profetas, por encima de los ángeles, por encima de Moisés, de Josué, de Aarón y del sacerdocio levítico, así como del antiguo pacto. Y la segunda parte nos habla sobre la superioridad de la fe, capítulos 10 y siguientes. Y de esta manera terminamos de ver las cartas pastorales de San Pablo y la carta a los Hebreos. La próxima semana vamos a comenzar a estudiar las cartas católicas o universales. Se llaman así porque no fueron dirigidas a una comunidad especial como las de San Pablo, sino a toda la cristiandad. Son 7 en total. Carta de Santiago, cartas primera y segunda de San Pedro,
cartas primera, segunda y tercera de San Juan y carta de San Judas. El martes próximo veremos la carta de Santiago y las 2 cartas de San Pedro. Te invito a que recemos juntos la oración después de leer la palabra de Dios. Porque tu palabra nos convoca y alimenta, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos purifica e ilumina, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos da vida y conforta, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos anima y alegra, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos enriquece y consuela, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos interpela y compromete, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos juzga y nos salva, te doy gracias, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito de nuevo a compartir este material con otros para la mayor gloria de Dios. Terminamos saludando a la Virgen María. Alabado sea Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.